Empezar con la última parte de este tema que es antropometría. Ya hemos venido hablando de básicamente lo central del tema, que ha sido las mediciones. Sin embargo, para complementar vamos a ver dos puntos más. Uno de ellos es lo que es el somatotipo, algo que ustedes ya han investigado, ya han leído, ya han vertido su opinión respecto a la relevancia que ustedes encuentran a lo que es el somatotipo. El somatotipo es un concepto no nuevo, ¿sí? Se ha introducido hace casi 70 décadas, quizás más, quizás 80 décadas, sí, 80 décadas, por un psicólogo de apellido Sheldon. Esta teoría que él propone del somatotipo es una teoría pseudocientífica, le diremos, que ha sido refutada un tiempo después. ¿Sí? ¿En qué consiste? Consiste en que el somatotipo es un conjunto de características genéticas, podemos decirle características genéticas, que vienen dadas con cada persona. Estas características van a ser en un plano de características físicas, ¿sí? Respecto a cómo se ve el cuerpo, y a características psicológicas sobre cómo va a comportarse una persona de acuerdo al tipo de cuerpo que tenga, de acuerdo al tipo, al componente de somatotipo con el que se caracterice más, ¿sí? Por ejemplo, una parte de su teoría decía que los ectomorfos tenían una tendencia quizás un poco más criminal o tendían más a cometer suicidios. Entre los criminales ectomorfos había más probabilidad de eso. Pero luego esta teoría queda completamente descartada respecto al plano psicológico, ¿sí? Porque se descubre que realmente no tiene una base en la cual sustentarse. Bien, pero volveremos a hablar del somatotipo y veamos algo que es bastante importante, que es una manera o un mecanismo para clasificar el tipo corporal o físico, ¿sí? Nos vamos a quedar entonces con la dimensión del físico. El somatotipo, en realidad, está mal darle tanta características, es decir, características genéticas, físicas, etcétera, porque hay muchas cosas que van a ir cambiando. Hablaremos de lo que es básicamente y ya luego podemos vertir nuestras conclusiones, etcétera, o apoyarnos ya en lo que hemos escrito en la pizarra colaborativa que hemos puesto de somatotipos y su relevancia. El somatotipo se puede dividir en tres componentes y estos componentes van a definir tres tipos de cuerpos que podría poseer el ser humano, y en base a eso, en base a cada tipo de cuerpo, podemos encontrar distintas alternativas a distintos deportes a los que esa persona puede ser más eficiente que practique, puede irle mejor practicando esos deportes que otros, etc. Estos tres componentes son endomorfo, mesomorfo y ectomorfo, ¿sí? En una rama de la embriología, en una rama de la medicina que es la embriología, van a haber distintas capas que se van formando cuando se forma el embrión. El endomorfo hace referencia a una de las capas, que va a ser la parte de los órganos internos. El mesomorfo, que va a hacer referencia a lo que es la musculatura, y el corazón, y el ectomorfo, que hace más referencia a lo que es la piel y el sistema nervioso. Entonces, por eso reciben los nombres de endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. Entonces, chicos, hay algunos estudios para la rama deportiva que aún consideran estos tipos de clasificación del cuerpo.
endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. El componente endomorfo es un tipo de cuerpo que hace referencia más que todo a lo que es la grasa corporal, ¿sí? El tipo de personas que tienen un componente o un tipo de somatotipo endomorfo son personas que van a tener una tendencia o una facilidad de aumentar de peso, de acumular grasas, más que todo en el estómago y en las caderas. En el caso de las mujeres, van a tener una acumulación de grasa más que todo en lo que son las caderas, y los hombres en la parte del abdomen. Les cuesta mucho la cuestión de desarrollar musculatura, de perder peso, son bastante propensos más bien a ganar peso. Y pues este tipo de personas son más aptas, según algunas teorías, ¿sí? Para deportes como sumo o deportes que involucren la necesidad de masa corporal. Pero hablando de acumulación de grasas, no de músculo. Mientras que el tipo de somatipo mesoformo es un tipo de cuerpo que se va a caracterizar más por lo que es la musculatura, ¿sí? Si una persona de somatotipo mesoformo va al gimnasio, pues va a tener facilidad de desarrollar musculatura, pero por otro lado también este tipo de personas tienen facilidad en ganar peso, en acumular grasa también. Van a tener un cuerpo muchas veces en forma de V, dado que los hombros llegan a ser un poco más anchos que las caderas y se caracterizan porque presentan músculos, ¿sí? Pueden ser musculosos. No tienen la piel que tienen no es flácida, ¿sí? A diferencia de los endoformos que, porque acumula más grasa, llega a ser más flácida la piel, más suelta, ¿no? En cambio, los mesoformos, pues van a tener más característica de músculos. Mientras que los ectoformos son aquellas personas que son altas, que son delgadas, que tienen dificultad para ganar peso, que sus extremidades son largas, ¿sí? Que no acumulan grasa y que tampoco les resulta fácil desarrollar musculatura. Son personas que no desarrollan fácilmente musculatura, pero esto no significa que los ectomorfos nunca van a poder tener músculos o los endomorfos, no. Con cuestión de una dieta y ejercicio lo pueden lograr, ¿sí? Pueden lograr desarrollar músculos, pero los que tienen mayor facilidad son los mesoformos. Los ectoformos entonces nos dan o nos describen una característica de linealidad, y esos son los tres componentes que analizan los somatotipos. ¿Qué utilidad le podemos dar? Nos puede servir para realizar estudios, por ejemplo, a poblaciones, a razas, para poder ver, ¿no? No razas, pero sí le diremos a distintas etnias o a personas de una localidad y ver qué tipo de características presentan, qué somatotipo. Se verá esto influenciado por la edad, por el sexo, por el lugar donde viven. También sirve como herramienta para poder ver en qué deporte una persona puede desarrollar más su potencial, o muchas personas lo utilizan para esto. Seguimos viendo que nos sigue sirviendo como un parámetro, por ejemplo, en lo que es la fisiología del ejercicio, en ver, por ejemplo, para un determinado ejercicio o un tipo de ejercicio o técnica, cuál es el cuerpo más adecuado, cuáles son las bases, y para eso también ver qué tipo de personas son o tienen más potencial si en
en una determinada disciplina, de acuerdo a lo que sea, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de personas van a ser mejores para la natación, qué tipo de cuerpo se adecua más para el atletismo, etcétera. Nos dice acá puede ser auxiliar la descripción biológica del proceso de crecimiento, ¿sí? Podemos ver cómo se va desarrollando el cuerpo de una persona o de un atleta, ¿sí? Podemos ver desde una edad escolar hasta una edad adulta, cómo va cambiando, cómo se va manejando. Se verá influenciado por practicar una disciplina, porque por ejemplo, no sé si es un mito o un factor, ¿sí? De que, por ejemplo, las personas que practican básquetbol van a ser más altas. Las personas que practican natación van a tener una espalda más prominente y es de acuerdo al ejercicio que realizan y la frecuencia con la que lo realizan, ¿no? Entonces puede servir como una manera de ir viendo o midiendo estos parámetros de alguna forma. Para la parte de nutrición, para los dietistas es bien importante porque en base a, bueno, no sé si importante, no quiero tener un punto, si me encuentro en el medio entre la baja relevancia o la mucha relevancia, pero los dietistas lo utilizan para lo que es el tipo de dieta que le van a proporcionar. A una persona de una naturaleza endoforma no le van a dar una dieta a base de grasas, si lo que quieren es que desarrolle musculatura o que baje de peso, ¿no? Y a un ectoformo lo mismo, tendrá una dieta diferente, etcétera. Hablaremos un poco más de los tipos, ¿sí? Existe una somatocarta, ¿sí? Donde con ayuda de mediciones que se realizan se puede ver qué tipo de somatotipo tendrá una persona, pero fíjense una cosa, ¿sí? Acá tenemos 3 tipos. 1, 2, 3. Pero una persona, y ahí es donde entra la discusión, si hasta este punto estamos viendo que lo de los somatotipos llega a ser tremendamente, podríamos decir, interesante y podría aportar información importante, pero llega a volverse un poco ambiguo desde el aspecto en el que una persona no solo presenta un solo somatotipo, una persona puede tener en distintas proporciones o tiene en distintas proporciones los 3 componentes. Puede tener un porcentaje de endomorfo, un porcentaje de mesomorfo y un porcentaje de ectomorfo, y en base al mayor porcentaje pues ya se lo denominará, ¿no? Endomorfo o mesomorfo o ectomorfo. Hay personas que van a ser endomorfo y van a tener componente endomorfo y a la vez mesomorfo, o una persona que tenga ectomorfo y mesomorfo, o incluso se puede decir una persona que tenga las 3 componentes, endomorfo, mesomorfo, ectomorfo. Entonces es algo que llega a ser tremendamente ambiguo. Hay escalas, por ejemplo, del 1 al 7, que es como se miden, pero también está la somatocarta. La somatocarta, como les decía, es una manera de hallar, y en la guía de la clase de hoy tienen lecturas adicionales y tienen un documento en PDF que les he subido a la plataforma, que para quienes tengan más curiosidad pueden ver cómo calcular su somatotipo en base a distintas mediciones como son los pliegues, la estatura, la masa, los diámetros, perímetros, y bueno, tienen una serie de fórmulas también para que puedan ver, ¿no?, cuál es el tipo de característica dominante. Y dada la ambigüedad es que muchas personas o muchos autores descartan la validez de lo que son los somatotipos o la relevancia. Sin embargo, por otro lado, la parte de deporte y la parte de los gimnasios, etcétera, todavía lo manejan. La parte del culturismo todavía ve conveniente utilizar esto para ver qué tipo de entrenamiento y dieta debe recibir una persona. En fin, no es algo que les voy a decir está completamente cerrado, pues las personas que han puesto que tiene
alta relevancia o las personas que han puesto que tiene baja relevancia, ya es de acuerdo a su opinión, ¿sí? Acá solamente estamos desarrollando la idea que debe quedar clara por si alguna vez escuchan de los somatotipos o deciden incluirlo en un trabajo, etcétera, pues es una herramienta más, después de todo. Para terminar, volveremos a resumir esto de los somatotipos. Estamos viendo que pueden ser endomorfos. Las personas con un somatotipo endomorfo tienen una mayor predisponibilidad a almacenar grasas. Tienen una cintura gruesa, ¿sí? Almacenan grasas, como les decía, en la parte del abdomen, en la parte de la cadera. Sus estructuras óseas son de grandes proporciones y también se les denomina obesos. Los mesoformos son robustos, ¿sí? Tienen bajos niveles de grasa, tienen una predisposición a desarrollar músculo. Aquí dice, pero no almacenar tejido graso, pero si una persona, por ejemplo, no realiza actividad física, pues es probable o es propenso a ganar tejido graso. Si no es que están libres o están exentos. Por ejemplo, una persona que es mesomorfa con el tiempo ya va a ser más difícil que desarrolle musculatura y va a ganar más tejido óseo o sus tejidos se van a volver más flácidos. Entonces, a eso es a lo que me refería, en que estas cosas son ambiguas, sí. Pero bueno, es una de las características. Nos dice cintura delgada con hombros anchos y una estructura ósea de dimensiones promedio. Luego tenemos ectomorfo, representa la delgadez en el cuerpo. Nos dice poca grasa. Ellos realmente tienen un metabolismo muy rápido y por eso es que no tienden a ganar peso. Les cuesta ganar peso, les cuesta ganar musculatura. Tienen extremidades muy largas, la mayor parte del tiempo son bastante altos y son flacos. Acá, como conclusión decimos, ¿no? Los análisis antropométricos modernos tienen en cuenta que ningún individuo está determinado exactamente en una sola clasificación, sino que pueden verse mezcladas estas. Y acá tenemos un gráfico sobre cómo más o menos se vería la contextura de una persona ectomorfa, mesomorfa o endomorfa, sea tanto en varones o en mujeres. Aquí estamos viendo los ectomorfos tienden a ser más altos, a tener extremidades más largas y a denominarse o a ser más flacos, mientras que los mesomorfos pues son más robustos, tienen más musculatura, tienen los hombros más anchos también, podemos ver que los hombros son más anchos. Y los endomorfos pues llegan a tener mayor tejido graso que se acumula en la cadera, en el abdomen, tienen una cintura gruesa. Fíjense acá tenemos una forma bastante cuadrada, podemos verla. Y bien, entonces con eso terminamos la parte de somatotipos y ahora vamos a entrar a ver otro factor que es bastante importante en la antropometría y que combina las mediciones que ya hemos visto hasta el momento. Cuando hablamos de los índices corporales, hablamos de relaciones que existen entre distintas mediciones que realizamos, ¿sí? Se les conoce como macroíndices corporales porque hablamos de proporciones macros, ¿sí? Hablamos de proporciones que son cuantificables fácilmente, no hablamos de algo microscópico ni nada, sino son proporciones que hemos visto en el manual que les he puesto también en la plataforma o de las cuales hemos ido hablando también en la anterior clase. Estas relaciones que existen entre dos o más mediciones, lo que quieren es darnos parámetros más específicos y más precisos para la valoración de un paciente, para el valor de la condición física de un deportista, para la valoración de cómo está progresando la masa muscular, cómo está, no la masa muscular, sino cómo está progresando quizás la pérdida de peso de una persona, cómo está progresando
un paciente que esté mejorando, quizás que esté ganando peso, etcétera. Entonces, la estatura y el peso ya han dejado de ser parámetros quizás bastante relevantes. Algo que viene después y que va a cobrar más importancia que los dos anteriores es lo que es el índice de masa corporal, o también llamado índice de Quetelet, que es un índice que ha sido creado justamente por esta persona del cual lleva su apellido, o también se conoce como índice de masa corporal, el cual consiste en realizar una relación entre lo que es la estatura y el peso, ¿sí? Vamos a ver luego lo que es el índice ponderal, el córmico y el relativo a los miembros inferiores, que esto ya se va a llevar a cabo con mediciones de estatura, pero más precisas, de mediciones en posición sentada, ¿sí? Pero lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Comenzaremos con lo que es el índice de masa corporal. Esta diapositiva me la voy a saltar para luego poder explicarla con los otros índices. El índice de masa corporal, chicos, es una proporción, como les decía, que va a relacionar peso y estatura, por lo cual se conoce como una relación pondo-estatural. Que hace referencia a lo que es la masa corporal. La masa corporal, chicos, es una medida volumétrica, ¿sí? Que estaría en 3 dimensiones, y también hace una relación respecto a lo que es la estatura de una persona, que estaría en una dimensión. El peso debe estar en kilogramos y lo que es la estatura debe estar en metros. Entonces, la fórmula quedaría de esta manera. El índice de masa corporal es igual a lo que es el peso de esa persona, ¿sí? La masa corporal de esa persona sobre lo que es la estatura, pero la estatura debe estar al cuadrado. Bien, esa es la fórmula que sigue el índice de masa corporal. Repito, es el peso, lo podemos anotar si quieren así, la masa corporal sobre lo que es la estatura al cuadrado. La masa debe estar en kilogramos y la estatura debe estar en metros. Por tanto, será entonces metros al cuadrado porque la estatura está al cuadrado. Bien, continuaremos entonces. Esto en un principio era como una medición mucho más exacta, después de poniéndola por encima de lo que es el peso y la estatura. Sin embargo, ahora, al igual que habíamos visto en los somatipos, esto ha disminuido en relevancia, ¿sí? Se han creado nuevos parámetros, se han creado nuevas maneras, tenemos mediciones directas como el plicómetro, perímetros, etc. Y ha pasado a un segundo plano. ¿Por qué? En casos, por ejemplo, de hipertrofia muscular, en patologías que tengan que ver quizás con el sistema muscular, o por ejemplo, en el caso de tener un esqueleto de una densidad ósea bastante considerable, o una complexión quizás distinta, el índice de masa corporal va a dejar de ser útil. Pongamos un ejemplo. Un deportista que quizás hace halterofilia o levantamiento de pesas, pues en base al índice de masa corporal va a tener sobrepeso. Pero realmente es solamente por el peso que tiene respecto a su estatura. Pero realmente este deportista no tiene sobrepeso, porque su masa muscular es grande. Sobrepeso nos hablaría de una persona que tiene bastante grasa acumulada, pero no. Un deportista está formado con masa muscular para desempeñar su rol en el deporte específico que está realizando. Entonces, realmente no llega a ser tan preciso y no llega a ser tan útil como podría ser unas mediciones más directas o mediciones específicas para un determinado deporte. Bien, pero sigamos hablando del índice de masa corporal, que
tiene distintos rangos, ¿sí? Nos va a devolver distintos valores y estos rangos se van a evaluar o van a entrar a la categoría de normalidad, le tenemos entre comillas, lo que es sobrepeso y lo que es la obesidad, en base a los valores que vayamos a obtener. Estos valores no son iguales en adultos y en niños. En niños se utilizan percentiles para poder comparar y en adultos tenemos una tabla que va de esta manera. Entre 20 a 25, podríamos ponerle entre comillas, se considera normalidad, ¿sí? Pero realmente va de esta manera. Según la OMS, si el índice de masa corporal es menor a 16, pues estamos en una delgadez severa y la categoría es 1. Si el índice de masa corporal va de 16 a casi 17, a 16.99, estamos en una delgadez moderada. Luego viene lo que es la delgadez media en una categoría 3, que va de 17 a 18.49. Y de 18.50 a 24.99 estamos en la categoría 0, que es la de normalidad. Otros especialistas definen que va del 20 al 25, pero si ya una persona se encuentra entre 18.5 hasta un décimo antes de 25, es decir, hasta 24.99, pues eso ya se considera como normalidad. Si está mayor a 25, ya es sobrepeso. Si está entre 25 hasta 29.99, está en una preobesidad. Si es mayor a 30 ya es una obesidad, y ya si es mayor a 30 y menor a 35, si es mayor a 35 pero menor a 40, o si es mayor a 40 ya entra en 3 categorías, que es clase 1, clase 2 y clase 3, donde la clase 3 llegaría a ser terrible, ¿no? Pero ya una persona que esté en obesidad o en sobrepeso, pues tiene que tomar cartas en el asunto para que su calidad de vida no se vea afectada. Entonces esos son los valores que maneja, ¿sí? Donde les repito, se estaría dividiendo, ¿sí? En lo que es delgadez, normalidad, sobrepeso y obesidad. Esas son las categorías que maneja el índice de masa corporal. En principio, ya hemos hablado de lo que es el índice de masa corporal, pero nos falta hablar del índice ponderal, del índice córmico y del índice relativo a los miembros inferiores. El índice ponderal, chicos, es lo contrario a lo que es el índice de masa corporal. Es completamente contrario. Si con el índice de masa corporal podíamos detectar lo que era la obesidad, lo que era el sobrepeso, etcétera, con el índice ponderal lo que tratamos de ver es el nivel de delgadez. Un parámetro muy utilizado cuando queremos saber si una persona o de cualquier persona queremos saber qué proporción tiene del somatotipo de ectomorfia, ¿sí? Cuán ectomórfico es una persona, en otras palabras. Eso nos dice el índice ponderal, o cuán delgada es esa persona. Para lo cual, en el caso del índice de masa corporal mezclábamos dimensiones, ¿no? Mezclábamos lo que era la dimensión del peso, que era en 3 dimensiones, con la linealidad de la estatura, que es una dimensión. Acá tratamos de nivelar eso de esta manera. El índice ponderal va a ser igual a lo que es la estatura sobre la raíz cúbica de lo que es la masa corporal, ¿sí? Sobre lo que es la masa corporal. Entonces, chicos, aquí la estatura va a estar en una dimensión. Y como estamos sacando la raíz cúbica de la masa corporal, que la masa corporal está en 3 dimensiones, también queda en una dimensión. Entonces, chicos, en base a eso vamos a poder saber cuán delgada es una persona, cuánto de somatotipo córmico tiene. Esta formulita que les acabo de decir de la estatura sobre la raíz cúbica de la masa se tiene que multiplicar por 100%, ¿sí? Se va a manejar en porcentajes. Entonces, aquí podemos ver cómo se desarrolla. Vamos a ver. De acuerdo a los valores que encontremos, vamos a poder ver cuán lineal es esa persona. ¿Por qué estamos hablando acá de linealidad? La linealidad no es otra cosa que la delgadez de una persona. Fíjense,
Una persona que pesa 50 kilos y mide 1,40, pues no va a ser tan delgada como una persona que pesa 50 kilos y mide 1,70. Una persona que mide 1,70 y pesa 50 kilos va a ser más delgada que una persona que pesa 50 kilos y mide 1,40, ¿sí? Esa delgadez también se conoce como linealidad. Ustedes se pueden dar cuenta que la figura de una persona de 1,70 que mide 50 kilos y una persona de 1,40 que mide 50 kilos, ¿quién se verá más delgado? Pues obviamente la persona que mide 1,70, ¿sí? Más delgado o más lineal, ¿sí? Se van a dar cuenta que se va a ver, va a tener una figura mucho más esbelta, ¿sí? Esa es la linealidad. Entonces, eso es lo que medimos. Si nos encontramos en el índice de 1 a 4, pues la linealidad es baja, ¿sí? Si nos encontramos de 5 a 8, la linealidad es moderada. Si nos encontramos en 0, pues la linealidad es normal. De 9 a 13 la linealidad es alta y de 14 a 17 la linealidad es muy alta. Esas personas que son sumamente delgadas y sumamente altas estarían en esa categoría de linealidad muy alta. En linealidad muy baja estarían aquellas personas que se ven robustas, ¿no? Que son bajitas y que no son delgadas. Entonces, en ese índice se encontrarían. Podemos nombrarlo como linealidad o decir, bueno, pues esta persona tiene el índice ponderal superior, tiene un índice ponderal medio, tiene un índice ponderal inferior y de esa manera podemos también nombrarlo. ¿Qué es el índice córmico? El índice córmico hace referencia a esta diapositiva. Fíjense, para la linealidad y para el índice de masa corporal hemos considerado la estatura. Para lo que es el índice córmico y lo que es el índice relativo de los miembros inferiores, necesitamos también considerar lo que es la estatura sentada, ¿sí? Cuando una persona está sentada. Entonces, dividiremos esto más en otra parte. De lo que es la cabeza hasta lo que es la cadera, tenemos el tronco superior y de la cadera para abajo tenemos lo que es el tronco inferior, ¿sí? En otras palabras, desde el vértex hasta la coxofemoral tenemos el tronco superior y de la coxofemoral hasta la planta de los pies tenemos lo que es el tronco inferior. Entonces, nos habla el índice córmico de la relación que existirá entre lo que es el tronco superior y lo que es la estatura. ¿Cuál será esa relación que existe? Ustedes han debido ver que hay personas que tienen el tronco superior más largo, ¿no?, que las piernas. O podemos ver que hay personas que tienen el tronco superior muy bajito respecto a su estatura, ¿sí? No todas las personas tienen la misma proporción ni nada. Con esto tratamos de ver qué relación existe, qué proporción tendrá, ¿sí? Puede que para algunos deportes se necesite que una persona tenga el tronco cortito y las piernas largas, si se trata, por ejemplo, de correr. Y puede que para otras disciplinas se necesite un tronco largo y piernas cortas, ¿sí? Entonces, eso nos mide el índice córmico. Nos responde a la pregunta de qué tan largo es el complejo cabeza-cuello-tronco, que es el tronco superior, en relación a lo que es la estatura de pie. Es una relación lineal porque el tronco se encuentra en una dimensión y la estatura se encuentra en una dimensión. Pero para tener la estatura del tronco superior es lo mismo que decir la estatura cuando una persona se encuentra sentada, que es lo que hemos aprendido también en la anterior clase. ¿Cómo se va a dar la fórmula del índice córmico? El índice córmico va a ser igual a lo que habíamos dicho, ¿no? El tronco superior, que es la estatura de sentado, sobre la estatura total, ¿sí? La estatura de pie, y la vamos a multiplicar nuevamente por 100%. Y en base a eso vamos a ver los datos, ¿sí? Las personas que tienen un tronco corto se les conoce como braquicórmicas o están en la categoría braquicórmico. Una persona de tronco medio será una persona de somatipo,
o de categoría metocórmica o metocórmicos. Y luego tenemos los de tronco largos o macrocórmicos, ¿sí? Entonces, si una persona, aquí tenemos la categoría para varón y mujer, ¿sí? Si está hasta el 55% será braquicórmico o braquicórmica. Si va del 51 al 53 en varones o del 53 al 54, pues será de tronco medio en una categoría normal. Siempre que está en turquesa hablamos de una categoría normal, ¿ok? En nuestros cuadritos. Y si va más allá del 53.1 en varones y más allá del 54 en mujeres, pues ya es una persona de tronco largo, ¿sí? Tiene un tronco largo respecto a la estatura de pie. Finalmente tenemos el índice relativo a miembros inferiores. En la primera parte hemos analizado la relación que existe entre el tronco superior y lo que es la estatura total, que era el índice córmico. Para lo que es el índice relativo a miembros inferiores, en vez de considerar lo que es el tronco superior, pues ahora nos interesa ver lo que es el tronco inferior. El tronco inferior nos habla de decir qué relación existe entre el tronco inferior, sí, este era el tronco superior. ¿Qué relaciones existirá entre lo que es el tronco inferior y la estatura de pie, sí? Al revés del índice córmico. Pero como no podemos tomar directamente la medida del tronco inferior, pues vamos a utilizar la fórmula que nos dice lo siguiente. La estatura de pie menos lo que era la estatura del tronco superior, ¿sí? La estatura del tronco superior. Y esta ya es la estatura de los miembros inferiores, ¿sí? Sobre lo que es la estatura de pie por 100%, ¿sí? Esto de aquí arriba, el numerador, nos habla de la estatura de los miembros inferiores, ¿sí? No es directo, no podemos hallar ese dato directo. Entonces, con eso también podemos hallar el índice relativo a miembros inferiores. Vamos a escribir ahora sí bien nuestra formulita. El índice relativo a miembros inferiores. El índice relativo a miembros inferiores es lo siguiente. Tenemos la estatura de pie menos lo que es la estatura del tronco superior sobre la estatura de pie por 100%. Y ahora sí veremos nuestros datos. Una persona que tiene los miembros inferiores o llamados también el tren inferior corto se conoce como braquiesquelética o braquiesquelético. Una persona con el tren inferior medio, es decir, que no es muy largo, pues se le conoce como metroesquelética. Y una persona con el tren inferior largo se le conoce como macroesquelética, ¿sí? En este caso, el turquesa está abajo, ¿no? Pero esto no es porque en este caso sea normal, sino porque esto es para los deportes, ¿sí? Para algunos deportes. Una persona que no hace deportes ni nada, una persona común y corriente, pues debería estar en la categoría 0. Acá no se diferencia por varones y mujeres, sí, es la misma proporción. Acá veríamos lo siguiente, ¿no? Una persona que tiene piernas largas, pues será una persona macroesquelética. Una persona con piernas cortas será una persona braquiesquelética y una persona que tiene una proporción normal, pues será metroesquelética. Con eso terminamos de analizar los macroíndices corporales y con eso terminamos también la unidad. Cualquier duda que quede, por favor, háganmela saber. Saludos.